Bueno, en estos momentos difíciles se nos plantean muchas preguntas dentro de lo que es la Liga Leporo. La primera sería, ¿es posible una reanudación de la competición? Sinceramente, va a depender de que este estado de confinamiento, esta crisis, esta alarma, acabe o no acabe. Si se prolonga un poco en el tiempo, prácticamente será imposible retomar la competición tal como está diseñada. Supongo que se estarán buscando otro tipo de alternativas con las que, de alguna manera, se puedan definir ascensos, descensos y cómo solucionarlo. Yo creo que esto, a poco que se alargue, no va a ser posible. Aparte, hay que tener en cuenta que vamos un poco detrás de otra competición como es la ACB. La ACB hasta finales de abril no se va a reunir otra vez. No sabemos qué decisiones va a tomar y esas decisiones van a influir a todas las demás categorías en cascada. Yo, sinceramente, creo que no se va a reanudar esta competición. Otra pregunta es que siempre nos hacen, ¿y cuál es la postura del club? Bueno, la mía personalmente, que coincide con la del club, es que hay demasiadas dificultades para reanudar esta competición y que no depende de nosotros, al final va a depender de la Federación Española de Baloncesto, del Consejo Superior de Deportes o de otros organismos que nos digan si se puede o no se puede y en qué condiciones. Sería totalmente injusto en estos momentos, con equipos que están con sus jugadores en sus casas, todos confinados y algunos con contratos ya que han dejado de tener vigor, sería muy difícil retomar la competición y sería totalmente injusto. Hay equipos muy fuertes que en estos momentos les faltan 3 o 4 jugadores. Y suponiendo que se pudiera, hay una variable con la que hay que contar. Y es que imaginaros que en algún momento, después de esta decisión, empieza a haber jugadores que siguen teniendo el coronavirus, con lo cual habría que volverla a parar. Sinceramente, yo creo, y el club cree, que se deben buscar soluciones para dañar lo mínimo posible a esos grandes proyectos que están por arriba o esos proyectos también grandes que están por debajo, que están pendientes de una decisión para ascender y para descender. Yo creo que habrá que tomar un consenso muy grande y que las altas esferas del Consejo Superior de Deportes tendrán que tomar una decisión. También toda la gente me pregunta, ¿vais a presentar un ERTE? Nosotros tenemos toda la documentación preparada y sí que puedo decir que en breves horas estará presentado ese ERTE. Hay que proteger al club de la misma manera que tenemos que proteger a nuestros entrenadores, a nuestros jugadores y a todos los que trabajan por el club. Pienso que de alguna manera esto es una forma de minimizar lo que cada uno puede perder y nosotros lo vamos a presentar en las próximas horas. Por otra parte, ya solo me queda decir que a toda esta gente que está trabajando con tantas horas y con tantos esfuerzos porque acabe esta crisis, desde las fuerzas de seguridad, desde todos los de sanidad, transportistas, empresas, todo el mundo que está trabajando, pues agradecerle esos esfuerzos. Y ojalá esto acabe pronto y otra vez podamos retomar la situación a la que estábamos acostumbrados.